hablar de los nuevos índices de contrato de locación, esta información para los inquilinos, por supuesto, con un especialista, Alejandro Brania, como siempre con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Paz? ¿Cómo andás? Muchas Bien, muy gracias bien. por el espacio y la invitación siempre. Gracias a vos por estar en contacto y, por supuesto, ver estos índices, ¿no? De cómo están, cómo son los números. Bueno, a ver, lo importante es que el dato de esta semana, de antes de ayer, que tenemos ya el cálculo del índice de contrato de locación para el mes de agosto, para el mes próximo. Sí, Recordemos y expliquemos siempre que tenemos todavía contratos bajo la vieja ley derogada, la claro, 27.551, que eran contratos de 3 años que se ajustaban en forma anual en el mes 13 y en el mes 25 durante esos contratos de 36 meses. Y bueno, esos contratos tienen un ajuste anual. Ese ajuste anual para el mes de agosto va a ser del 55,67%, o sea, casi 56%. Lo que vemos pasa acá es que este índice ha tenido una caída realmente muy, muy importante, estrepitosa, diría yo, prácticamente desde principio de año y desde hace un año. claro. Este índice pasa hace un año, era un poco más del 265%, este mismo del 56% de ahora. Mira, Y a principio de año superaba el 190%, o sea, tenemos una caída del 210% en un año y del 135% desde el principio de este año. claro. Así que eso realmente es positivo, sin duda, porque es muy inferior el índice y eso lógicamente hace que el valor del alquiler sea mucho más bajo. Yo para dar una idea hice un ejemplo de un alquiler de 300.000 pesos, A por ver, ejemplo, que se ajuste ahora en agosto, un alquiler de sí, 300.000 pesos en agosto, va a pasar a pagar 467.000 por 12 meses, porque vuelve a quedar congelado como era de esa manera la ley y los contratos que se firmaban. Así claro. que imagínate que antes se multiplicaba por 3 los valores Sí, era prácticamente, o por terrible. 4 en algunas ocasiones. Totalmente. Ha cambiado por completo la situación, por suerte, porque, bueno, esto es un rebote de lo que es el efecto inflacionario que ha venido cayendo. Imagínate que estamos hablando de inflaciones de menos del 2% mensual Tal cual, ahora, cambió cuando muchísimo. llegamos a tener 25% en Una diciembre del locura. 2023. Entonces, eso llega con rezago a este índice y termina siendo lógicamente positivo Tal para que la cual. gente pueda continuar. Igual se están dando situaciones increíbles, totalmente diversas a las que nos pasaban antes. Antes con el ajuste, Sí, con la inflación que había, todavía los alquileres a veces quedaban por debajo del valor de mercado. Ahora es al revés. Como los alquileres han bajado bastante con relación a lo que es la inflación, lo que se ofrece, resulta que sí, ahora cuando llegan estos ajustes, a pesar de bajar tanto, terminamos teniendo que hablar con las partes para acomodar un poco el valor todavía hacia abajo. claro. Me ha pasado a mí esta semana en alquileres que he hablado con los propietarios y han accedido a bajar 20-25% del nuevo valor porque se daba por encima del valor de mercado. Entonces, con la Claro. idea de no perder al inquilino que les cumplía, Por preferían supuesto. bajar el valor del alquiler, claro, y volver a analizarlo en 3 o 4 meses para ver dónde estaban parados. Claro, esto es lo que te Así que permite, bueno, ¿no? La derogación de la ley de alquileres, que te permite esta permeabilidad, ¿no? Con las distintas partes para poder negociar acorde a lo que se va necesitando dentro del mercado. exacto, antes era, no, increíblemente, es de no creer, la ley prohibía hacer bonificaciones o quitas. Claro, Directamente, estaba escrito de esa manera. O sea que las partes no podían acordar si el propietario y el inquilino se ponían de acuerdo en hacer una rebaja, no lo podían hacer en la claro, práctica, es terrible. legalmente, por así decirlo. Tal Sí, vez lo terminaban haciendo en negro, pero tal legalmente cual, no lo pero podían hacer. sí. Después, te dejo los números de lo que da el índice de contrato de locación, A ver, pero trimestral, cuatrimestral y semestral, que es los contratos que se firmaron a partir del 1 de enero del 2024, que ya se sí. firmaban distintos, por un plazo, por ejemplo, de 2 años y con ajustes más cortos. El índice trimestral para agosto va a dar 9,96%, cuatrimestral 13,58% y el semestral 19,23%. Esto es Claro. para muchos contratos que se siguieron utilizando este mismo índice de contrato de locación, pero en lugar de ser ajuste anual, son ajustes más Claro, cortos, como decíamos recién, cada 3, cada 4 o cada 6 meses. claro. Y estamos viendo estos porcentajes que tampoco son muchísimos, son acorde a la situación actual. No, tal cual, el mismo ejemplo que te decía antes de 300.000 pesos, trimestral se va a 330.000, un poquito menos.
Cuatrimestral 340.000 el alquiler y semestral 357.000. Claro. O sea, son aumentos y bueno, igual va a quedar congelado por un par de meses. O sea, que se mantiene dentro de todo, como dijimos en alguna oportunidad. Por suerte se está estabilizando el mercado de alquileres porque la verdad que pasamos años muy complicados. Totalmente. Y ahora sí, hablemos de esta hipotecas divisibles que fue reglamentada por el gobierno hace unos pocos días. ¿De qué se trata para poder comprenderlo en Sí, profundidad? a ver, antes de ayer se reglamentó esto, Sí, 8 meses después. La verdad que pasó muchísimo tiempo, porque el DNU que creó las hipotecas divisibles fue del 12 de noviembre del año pasado. Y claro. recién se reglamentó ahora. Todavía sigue habiendo camino por recorrer. Yo, para serte sincero, Pa, yo creo que hasta el año que viene esto Sí, no va a estar prácticamente en funcionamiento. Pero por lo menos se demoró 8 meses, pero se dio este paso. Básicamente, lo hemos explicado en alguna oportunidad, esto es un crédito que tienen que tomar los desarrolladores. O sea, el que va a desarrollar, por ejemplo, el emprendimiento, un edificio, toma el crédito con el banco, ¿sí? Y después lo tiene que ajustar a la posibilidad de dividirlo en las distintas unidades que va a construir, en los distintos departamentos. Y después tendrá que ver quién necesita el crédito y quién no, de los claro. compradores. Pero bueno, hay que presentar un montón de documentación. Yo recuerdo que cuando fue el blanqueo el año pasado, Sí. que había salido para emprendimientos también la posibilidad de que gente que blanqueara dinero podía entrar en emprendimientos y no pagar la multa esa que tenía que pagar y todo eso. Apenas en toda la ciudad de Buenos Aires, apenas 180 emprendimientos pudieron cumplir con toda la documentación que Claro. les pedían presentar para poder acceder a ofrecer Eso sus es un productos como problema, el porque blanqueo. eso no es de fácil Claro, acceso. tal cual, exacto. Entonces, creo que acá esto va a tener que pasar todavía un par de meses Claro. hasta que se vaya acomodando. Además, pasa hasta que los bancos salgan a ofrecer, a ver qué es Por lo que van a supuesto. ofrecer, sobre qué tasas, Claro. sobre qué plazos, sobre qué tasas, sobre todas las condiciones. A ver, es un producto que realmente, si funciona, sería muy interesante, porque hoy por hoy, para quien quiere comprar un departamento de pozo, vamos a suponer una operación de $100.000, que entregue el 30%, financia 70.000, le da una cuota de $1.500 por mes. Estamos Claro. hablando de 2 millones de pesos mensual a 48 meses, que es el plazo máximo que te pueden llegar a financiar. Entonces, para pagar 2 millones de pesos por mes, un grupo familiar tiene que ganar de Por 6 supuesto. millones 7 para arriba Bueno, prácticamente. claro. Entonces, realmente Es un poco lo que resulta hablábamos, casi ¿no, Alejandro? inaccesible para la gente. Claro, es un poco lo que hablábamos, ¿no? Con los bancos que comenzaron siendo tentativos con el tema de los créditos hipotecarios, pero luego empezaron a subir lo que son las tasas y es algo prácticamente muy imposible de poder acceder. Incluso los requisitos que empezaban a solicitar, así imposibilitaban a que la gente pueda acceder. Vos fijate, Paz, que en estos 8 meses que demoró la Sí, reglamentación, en estos 8 meses los bancos subieron las tasas 3, 4 y 5 veces algunos bancos claro. en este tiempo. Entonces, imagínate que esto está todavía muy, muy reciente, pero bueno, por lo menos se dio este paso 8 meses después, que era fundamental para saber dónde estábamos parados. Totalmente. Ale, gracias por estar conectado. Al, al contrario, gracias a ustedes y buen fin de semana. Hasta luego. Alejandro Brania, como siempre, con nosotros acá en la pantalla de Canal E. Y ahora sí vamos a ver los precios.